Bienvenidos de nuevo a este Facebook Live con un nuevo tema. Este tema también fue elegido por uno de los seguidores y que además pues constantemente están preguntando que es si se puede detectar a temprana edad o desde en la parte de la infancia, en el momento de la infancia, en qué momento puede instaurarse el trastorno límite de personalidad. Gracias de nuevo por participar en este Facebook Live que cuando lo publicó Eli hubo varios comentarios, varias preguntas y les agradezco muchísimo que hayan participado y que hayan preguntado o que hayan dado sus aportes desde cada uno, desde el punto de vista que tienen cada uno de ustedes y que esto es válido. Entonces, ¿cómo detectar a temprana edad, o sea, cómo detectar en la infancia el trastorno límite de personalidad? Voy a leerles dos conceptos importantes que nos apoyarían muchísimo en este Facebook Live. Y vamos a partir de ahí. Espero que por favor participen todos con sus dudas e inquietudes y también que los que no estén de acuerdo también, eso es válido que también aporten. Entonces, primero que todo, hay que saber o hay que partir que en toda la gran mayoría de los textos o los pocos textos que hay sobre el trastorno límite de personalidad siempre nos están hablando de la identidad, aunque el trastorno se llama trastorno de personalidad limítrofe, pero siempre nos hablan de la identidad. ¿Y qué es la identidad? Es muy importante saber que la identidad es esa dimensión de esa conciencia de sí mismo, como de ese saber de ese sí mismo. Voy a leer lo que dice Erikson. Una identidad es una definición de sí mismo, en parte implícita, que un agente humano debe poder elaborar en el curso de su conversión en adulto. Que, repito, que es un agente humano que debe elaborar en el curso de su conversión en adulto. Según el mismo Erikson, seguir redefiniendo a lo largo de su vida no se trata de una realización facultativa. Sin identidad estable nos sentimos al borde de la crisis y no solo muy desgraciados, sino también incapaces de funcionar con normalidad. Los momentos en los que se corre el riesgo de perder la identidad se define como momentos de crisis. Ciertos conflictos adolescentes los explica Erikson con ayuda del concepto de la crisis de identidad. Entonces, en esta primera concepto nos hablan de la identidad. ¿Qué es lo primero que se fractura o es lo primero que se desajusta cuando el niño está, le pasa un trauma o le generan, ahí está lo que es una violación, lo que es el abuso sexual, lo que es el abandono ficticio real, lo que es el bullying y lo que es también cuando los padres, sobre todo en la época de nosotros, algunos papás y golpeaban, o sea, no es tanto darle disque un castigo, sino que los golpeaban hasta muchas veces sacarle sangre. Allí también el niño se le instaura el trauma. Pero ahora vamos a mirar para Kemberg, ¿qué nos dice?
las personalidades normales tienen un sentido de sí mismo cohesionado e integrado llamado identidad del yo. Sabemos quiénes somos, lo que nos gusta y nos disgusta, en qué nos parecemos y nos diferenciamos de los demás, y todo esto lo sabemos como permanente en el tiempo. Las personas que tienen una identidad del yo fuerte e integrado serían aquellas que saben todo esto, no alteran su propio concepto de sí mismos, permanecen integradas ante situaciones cotidianas de crisis o estrés. Además, dentro de nuestro concepto de identidad estaría nuestro super yo. Esto viene del psicoanálisis. Además, dentro de nuestro concepto de identidad estaría nuestro super yo, el sistema de valores que permanecería estable en estos casos de fortalezas del yo. Desde la perspectiva psicoanalítica, del psicoanálisis, estaría existiría un continuo en el cual, en uno de los extremos, se situaría las personas normales, cuya identidad estaría integrada y permanecería intacta su contacto con la realidad. Permanecería intacto su contacto con la realidad, ¿cierto? Y en el otro extremo estaría, digamos, otras personas donde en lugar de integración u organización de la identidad y la personalidad, nos encontraríamos con piezas desconectadas al azar, siendo nulo su contacto con la realidad. Entre los dos extremos del continuo se situaría el trastorno límite de personalidad, cuyos sujetos dentro de una estructura experimentarían una identidad peor integrada con episodios psicóticos esporádicos. Entonces, cuando yo les digo que sí se puede detectar el trauma en esta primera infancia, claro que sí se puede. Pero para ello se necesita demasiada observación de los padres o las personas adultas responsables del niño. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, sobre todo los padres que son primerizos, pues nos confunde muchísimo porque no sabemos cómo es. O sea, uno está creciendo con ellos. O sea, el primer hijo es casi que experimental, pues que nunca hemos sido mamás, nunca hemos sido papás, hemos tenido hermanos, hermanas, hemos tenido un papá o una mamá, pero uno no le da como mucha observación a este rol de mamá y del rol de papá y que cómo nos están educando. Nosotros pasamos entre un juicio y la crítica y el juicio, porque en esa primera etapa, ¿qué nos dan? Nos dan una fortaleza de la identidad que tiene muchísimo que ver con lo que son los límites, ¿ya? Y como lo dicen acá, entre los dos extremos del continuo se situaría el trastorno límite de personalidad, cuyos sujetos dentro de una estructura experimentarían una identidad peor integrada. ¿Qué pasa? Cuando no tienen límites, y ojo, tengo una experiencia de un niño donde a los 6 años me invitan a su casa a celebrar el cumpleaños del niño de los 6 años. El niño no sabe resolver una situación sino a patadas, 6 años, a patadas. Inmediatamente yo cogí, abordé al papá y le dije, mírame, tu niño está a tiempo de sufrir trastorno límite de personalidad. ¿Cómo así? Yo sí. Lo que pasa es que observo que no tiene límites, no tiene conductas, o sea, no tiene entrenamiento en esas conductas sociales, que es lo que nosotros nos dan desde el primer momento cuando nacemos, porque estamos limitados por el tiempo. O sea, si queremos estar pidiendo seno, lo primero que nos dice el pediatra, no, un momentico, va a ponerle límites cada 3 horas. Si antes de las 3 horas quiere, no señora,
no se le va a dar absolutamente nada. Después de los 2 o 3 primeros meses, pasarían a otros, o sea, pasan a otras etapas, y miren que son límites, a otras nuevas etapas donde el niño tiene o sea, tiene etapas de crecimiento, que así se llaman, son etapas de crecimiento del niño, pero esos son límites que nos están dando. ¿Y qué hace el papá? ¿Y qué hace la mamá? Pues como nosotros no tenemos ese aprendizaje, no tenemos ese referente como aprendizaje, entonces nosotros aprendemos con los niños, y entonces empezamos a ponerle límites, a ponerle orden, a ponerle hábitos de conducta, que eso tiene que ver con la personalidad. Entonces empezamos a mirar toda esa parte de esos límites, esos horarios, que ya el niño a partir del año, creo, ya no me recuerdo, pero creo que antes del año hay que enseñarles a quitarles el tetero, a quitarles la chupa, a mermarles los pañales, ¿cierto? Mírame que son límites. Estamos hablando de esa enseñanza de crianza. ¿Qué pasa? Como este niño hasta sus 6 años no tuvo límites, el papá no prestó atención, a los 13 años me llama que acaba de hacer una cosa grave, o sea, una conducta gravísima, y que fue que golpeó, o sea, cogió a golpes a un compañero en el colegio. Claro, inmediatamente esas conductas gravísimas están reglamentadas. No, hay unas políticas, hay un manual de convivencia en las escuelas y en los colegios y en las universidades. Entonces miren que estamos regidos por límites. Todos son límites. Entonces si nosotros no seguimos esos límites, terminamos con este niño que no tuvo trauma, pero no hubo conductas de hábitos sanos a nivel social. Otro caso es cuando el niño, por ejemplo, un caso de que el papá a los 4 años le dice: yo quiero con mis hermanas bañarme con agua caliente. El papá coge a golpes, me cuenta él, a golpes, que por donde había cualquier hoyo o hueco, por ahí salía sangre. El niño pues lo llevaron desmayado al hospital. En esa época no se castigaban a los padres cuando habían estos castigos tan brutales, no intervenía la ley. Entonces el niño ahí entró en trauma a los 4 años. O sea que ahí se instaura el trauma. Cuando se instaura el trauma está el trastorno límite de personalidad. Ahí queda el trastorno límite de personalidad. Además, hay enfermedades biológicas, ¿cierto? Y hay enfermedades mentales. Que queramos o no queramos, las enfermedades mentales, como el narcisismo, como la ansiedad, como la parte del trastorno obsesivo compulsivo, ya, todos estamos conectados orgánicamente, porque todo nuestro cuerpo está conectado, y está conectado con nuestros cerebros, con nuestras neuronas, con nuestras... todo el entramado que hay en nuestro cerebro. Claro que afecta, un comportamiento afecta neuronalmente nuestro cerebro, porque vuelvo y les digo, no todos estamos conectados, pero una cosa es una enfermedad biológica y otra cosa es enfermedad mental. Entonces esta enfermedad mental, que tiene que ver con el abandono ficticio real, tiene que ver con un abuso sexual o una violación, o también el bullying, o cuando les dan una pela gravísima al niño, el niño queda con el trauma. También tengo otra experiencia que también aprendí, que yo ahí fue donde también entendí cómo se podría instaurar el trauma. Y es que yo le decía a esta señora, le decía: es que tú, es como si a ti te hubiesen abusado, contigo abusaron. Y ella decía: no, a mí nadie abusó sexualmente. Pero yo no podía como explicarle el abuso, hasta que en la línea del tiempo, haciendo una retrospectiva, claro, la madre la cogía a golpes. O sea, una cosa es el castigo, que hay momentos en que uno dice: este muchachito está pidiendo pena, este muchachito necesita unos buenos pao, ¿cierto?
Pero otra cosa es que la ira de ese adulto con un niño que está, primero que todo, está en el mundo de los gigantes. El niño está en el mundo de los gigantes, o sea, que el niño está en desventaja, primero que todo. Y coger a este niño, a darle ese gigante, a darle, hasta maltratarlo físicamente, claro que se le instaura el trauma. A ella también se le instauró ese trauma. Y en la línea del tiempo dice, ya. Y fue que a la edad de los 12 o 13 años, la mamá fue a pegarle y lo que hizo fue que quitarle la correa y casi la estaba ahorcando. Y mientras que ella le prometía que nunca más la iba a volver a tocar, ella no la soltaría. Pues la mamá terminó casi muy mal, cuenta ella, hasta que la mamá movió la cabeza, que estaba aceptando y que nunca más la volvería a tocar. Ella soltó a la mamá. Ella se le vino en ese momento y yo, claro, ahí estaba también el trauma. Entonces, ¿cómo detectar si a mi hija o a mi hijo algo le pasó? Entonces uno dice, por ejemplo, es que mi hija es tan rara, tan extraña, como dice que es rara, extraña, no se comunica con los niños como muy fluido, no interactúa mucho con los niños, es más bien pasiva, es más bien callada o es más bien silencioso, no comparte en los momentos que no hay clase, no comparte, en los momentos donde hay trabajo en equipo no comparte. Pero como estamos hablando como es la primera vez que somos mamás y papás, pues nosotros decimos, es que esa es la forma de ser de ella, es que esa es la forma de comunicarse de él, aún más, en el libro de Marina, mi hijo con TLP, mi hijo con trastorno límite personal, Marina Forero, ella explica que entre la primera y la segunda etapa del niño, o sea, entre la primera y la segunda infancia, el niño era simplemente silencioso, callado, y viene en la segunda etapa de la infancia, o sea, ya en la parte de la preadolescencia a la adolescencia, el niño es donde empieza a expresarse diferente a lo que desde esa primera etapa venía él mostrando. Entonces, léanse ese libro, que ese libro me parece que también es muy maravilloso para uno entender con palabras, sobre todo que son con palabras tan sencillas, que son son experiencias tan reales, pero con palabras tan sencillas que todos lo vamos a entender. Y eso es lo que nosotros pretendemos, o por lo menos lo que pretendo yo, es darles a ustedes este conocimiento con palabras tan sencillas, que no tengamos como con palabras como tan técnicas de cada profesión, sino tan sencillas que la podamos entender. Léanse en ese libro. Entonces, también les ayudaría mucho, sobre todo los papás que quieren tener hijos, las mamás que quieren en estos momentos tener hijos y que nos están escuchando, o las personas que ustedes conozcan, pues díganle que aprendan mucho sobre este trastorno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve que hay algo, o sea, sobre todo porque en mi época, por ejemplo, lo que me favorecía en ese momento es que los colegios no habían tantos niños como en un mismo salón, primero. Segundo, pasaban un informe muy detallado del comportamiento del niño dentro y fuera de la clase. Entonces daban descripciones muy puntuales acerca de cada momento del niño, porque era mes tras mes, y uno podía ver que algo también estaba pasando con mi hijo, y que uno podía ir y preguntarle, bueno, a la psicóloga del colegio, bueno, ¿usted qué ve? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué cree usted que está detectando? ¿Sí? Y eso también le ayuda muchísimo a uno. Pero uno inmediatamente, por ejemplo, cuando yo hablo con las mamás, ¿cierto? Y los papás, y le pregunto, bueno, si esto le sucedió a su hija a los 4 años, usted me puede decir, a partir de los 4 años, usted, ¿qué vio en su hija diferente que no tenía antes de los 4 años? Claro, como ya uno empieza a través de esa línea del tiempo, a hacer esa retrospectiva,
Claro, ahí es donde las mamás y los papás empiezan a decir, claro, sí, ella sí cambió, fue más retraída, más temerosa. Esto fue con una violación de un padre. Más temerosa, más silenciosa. ¿Sí? Claro. Entonces, lo que les estoy diciendo es, por favor, no vean tan normal lo que creen que es normal. ¿Ya? Entonces, allí, en ese momento, cuando hubo ese abandono real o ficticio, ahí y que el llanto fue desesperado, fue un llanto que no antes había presentado, que era un desespero porque los niños, todos los niños lloran por dos cosas, o lloran por hambre o porque no le han cambiado el pañal, ¿cierto? Pero, y que los llantos son todos como iguales. Pero cuando uno observa que hay un llanto diferente a lo que usualmente esta niña o este niño hace, es donde uno prende las alarmas. ¿Qué pasó aquí? Este llanto nunca lo había escuchado, porque es un llanto con desespero, es un llanto con angustia. No es lo mismo un llanto por hambre con un llanto por frío, o un llanto porque ya está el pañal totalmente mojado, sucio. El llanto del trauma es un llanto que es inconsolable y que parte el alma. No sé si las mamás, hay momentos en que decimos, tiene un llanto que me parte el alma y no sé qué hacer con ese llanto y no hay forma de cómo parar a este niño de dejar de llorar. Exactamente, ahí es donde uno debe de estar atento, esto aquí pasa algo. Y si el niño no llora, pero se aísla, venía con un cuento, una charla, una alegría, pero ya no le apetece nada, ya hasta el gusto por comer ciertas cosas que le gustaba comer, ya ni siquiera le apetece. Allí, no le digamos, es que está creciendo, es que la niña está creciendo, es que el niño está creciendo, es que, no, por favor, no lo hagamos. Estemos alertas a nuestros niños. Ellos siempre nos van a avisar qué está pasando en ese mundo. Entonces, cuando se le estropea, llamemos así, esa identidad, cuando se le estropea, hasta ahí el niño, haga de cuenta como si se hubiera roto un hueso. Pues así se lo voy a poner. Como si se hubiera fracturado un hueso. Hasta ahí, ya esa conexión con lo que nos enseñan de ahí para adelante, que son conductas sociales, ya no para, ya no es, o sea, ya el niño no puede, no lo concibe, porque el que le hizo lo que le hizo, lo aisló, lo retiró, o sea, el miedo, el pánico, ya el niño no quiere, o sea, no quiere estar en medio ni siquiera de las personas que donde antes compartía, reía, charlaba, peleaba, común y corriente. ¿Ya? Entonces, es esa parte donde hay que mirarlo. Que sí uno puede saber cuándo se le instaura el trauma de su hijo. Cuando uno es muy observador, sí se puede. Yo lo hice. Por eso yo digo que mi hija a los 362 días se le instauró el trauma. Por un abandono. Un abandono que, mientras que yo estaba allí, pero quien estuvo muy pendiente durante esos 362 días y que disfrutó de ella muchísimo, fue mi hermana. Mi hermana se va para México. Ahí ese abandono fue horrible. Ese llanto es un llanto que nada ni nadie lo puede calmar. Ese es un llanto de día y noche durante varios meses. Entonces, que uno sí sabe. Cuando uno es observador, es observador. Entonces, papás, mamás, sean observadores con sus hijos. Préstenle atención. Ellos no cuentan, porque la gran mayoría no cuenta, porque no saben cómo hacerlo. Porque además, quien lo hizo es un adulto y ellos vienen al mundo de los adultos. ¿Y qué es lo primero que dicen? Bueno, el adulto es mi amigo, porque mi mamá es gigante, mi papá es gigante y todos los gigantes son amigos. Son muy escasos los niños que son como muy apáticos a que se acerque otra persona extraña, mamá, papá. Pero cuando el niño es sociable, acepta.
cualquier adulto que se le acerque. Entonces son cosas que uno debe de estar pendientes. Claro que sí se puede. Se puede porque se puede. Entonces, aquí por ejemplo voy a leer, gracias también por participar y preguntar. No se puede diagnosticar porque es un problema, esto lo hizo un suscriptor, un seguidor. No se puede diagnosticar porque es un problema de la personalidad. Y la personalidad se desarrolla en la adolescencia media y siendo un adulto joven, es por eso que el TLP generalmente detona. Acá exactamente, mire, por ejemplo, ella dice, generalmente detona. Una cosa es en el momento en que se instaura el trastorno límite de personalidad por el trauma, otra cosa en el momento que detona. Y casi siempre es como un rayo. Uno cuando escucha el estruendo del rayo, uno dice, bueno, en 3, 4, 5, 6 minutos, cayó a 7 metros, 8 metros, o hectáreas, no sé qué. Es exactamente, o sea, se instaura el trauma, se instaura el trastorno límite de personalidad. Y cuando detona, cuando algo a ese joven, a ese adolescente o a ese adulto se confronta o le toca confrontarse con una situación similar a la que vivió en el momento del trauma, ahí se detona. Ahí se detona, o sea que está bien, se detona en el momento que sea. En otras personas pueden ser antes o en otras pueden ser después, correcto, cuando se le detona. Pero, ¿para qué esperar que se le detone? ¿Para qué esperar que se detone? Tengo otra paciente que es muy linda, que ella también supo desde que nació su bebé, es adoptado desde que lo recibió al año, ella observaba un llanto, un llanto, un llanto, un llanto, un llanto que rompía el alma. ¿A dónde no estuvo esta señora? Mucho, 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 mucho andó, mejor dicho, estuvo donde los mejores neuropsicólogos, neurólogos, los mejores psiquiatras, neurólogos, psicólogos, neurólogos, pero de todo. Pero no pudieron dar. Siempre le decían, trastorno de déficit de atención, trastorno de personalidad del espectro autista. Sí, sí, entonces son cosas que, pero cuando llega a mi consultorio, lo primero que le digo, después de hacerle un diagnóstico, tu hijo tiene trastorno límite de personalidad. Claro, cuando empezamos a tratarlo por el trastorno límite de personalidad fue genial. ¿Por qué? Porque él pudo tener medianamente conductas hasta la edad de los 18, después de la edad de los 18, él quería hacer otras cosas, ¿cierto? Pero que se puede detectar, claro que sí. Entonces observen mucho a sus hijos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se detecta? Entonces es buscar la forma de que ellos medianamente empiezan a contarnos qué les pasó a partir de ese momento, porque la gran mayoría, cuando son abusos o violaciones, o cuando muchas veces es bullying, casi no lo cuentan, casi no lo comentan, no lo hablan. Entonces por eso también es muy importante que las mamás, cuando lleguen los niños del colegio, del estudio, se siente a conversar con ellos, a tomar el algo, a tomar el helado, a sacarles. Es muy fácil sacarle a los niños las cosas. A través de un helado y cómo te fue y qué pasó, pero cuando ellos empiezan a omitir, que uno sabe que está omitiendo algo, entonces uno empieza a ahondar. O sea, es necesario que nos tomemos el tiempo que sea posible, el que sea necesario para sacar la información del niño, pero tampoco ni para castigarlos, ni para gritarles, ni para deteriorarles su identidad, sino para ayudarlos y que se sientan protegidos, que eso es lo que necesitan los niños, que se sientan protegidos. Entonces, que les quede claro, ¿que se puede detectar el trastorno límite de personalidad? Sí. Ahora bien, lo que ella dice, por ejemplo, acá también dice otra seguidora, después de la adolescencia, porque en la misma hay cuestiones conductuales que pueden confundirse. Es que yo no estoy hablando de conductas, estamos hablando de identidad. Y la identidad
la conducta y la personalidad habitan en el mismo ser humano, pero cada uno tiene un quehacer diferente, un rol que complementa el uno con el otro, un rol que complementa el uno con el otro. ¿Ya? Por eso, la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, cuando a ellos les confunde, son los diferentes roles en los que ellos necesitan ubicarse en cada contexto. Por eso es que se disocia la identidad, se salen de la realidad, porque no saben, por ejemplo, si yo soy psicóloga, pues cómo voy a hacer, pues voy a pintar. Si yo sé yoga, cómo voy a hacer yo para hacer esta otra actividad, ¿cierto? Entonces, es en la medida en que le vamos fortaleciendo al niño esa identidad, le vamos haciendo como un entramadito para que pueda nuevamente ser como eso, ese empalme, y pueda la conducta y la personalidad, o el carácter o la personalidad, empezar a trabajar o sea, en toda la parte social, en que ellos puedan ser totalmente inteligentes, porque una cosa es habilidad blanda y otra cosa es habilidad dura, habilidades duras. Entonces ellos tienen muy desarrollado la habilidad dura, o sea, toda la parte de conocimientos. Y es que el trauma no fue en la parte intelectual, el trauma fue en la parte emocional. Entonces hay que trabajar en la parte emocional, y la parte emocional tiene que ver todo con la interacción con el otro. Esa interacción social, ese roce social, esa comunicación, todo eso es lo que hay que trabajar. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener unas relaciones estables, que eso es lo que uno necesita con ellos, que ellos tengan una relación estable, tengan un círculo de personas donde puedan estar acompañados, tener una tarde agradable, un fin de semana agradable, una relación agradable, ¿ya? Etcétera. Pero para ello hay que trabajar toda la parte psicológica, esa identidad hay que traerla y trabajarla. ¿Con qué? Con el control voluntario de las emociones. Cuando ellos empiezan a tener ese control voluntario de las emociones, es que ellos empiezan desde la edad psicológica a caminar hasta la edad cronológica, o sea, hasta la edad actual, para ellos poder estar en esas relaciones sociales. Espero que les quede claro a partir de este momento, Eli, para que nos hagan participen nuestros seguidores con preguntas, por favor. Sí, buenas tardes a todas las personas que se comunicaron hoy. Pues este es un tema bastante interesante, que por acá tenemos muchísimas preguntas e inquietudes. Por acá nos comentan que es importante que el mundo escuche esto. A esta edad se puede detener tantas cosas. Sí, claro que sí. O sea, el poder saberlo a tiempo nos puede ayudar como mamás, como papás, como hermanos, que ellos puedan ayudarles a que nosotros ayudarles a esa contención emocional, y que este niño, este menor de edad, pueda estar y participar en unas relaciones sociales normales, no que se desate un lío en una reunión, porque estamos hablando que es la parte social, y uno dice, vea, fulanito de tal, por tal persona o tal cosa, salió a golpear a otro y terminó como un niño de 4 años o una niña de 2 años. Entonces, en esa parte es la que se necesita ese control emocional. Ok, por acá nos dicen, doctora, ¿cómo podemos saber exactamente cuándo tuvimos el trauma? ¿Qué tipo de terapia específica debe tomar uno para conocer cuál fue ese momento? Mírame. Y les cuento algo. En el momento en que se vaya y ellos regresen al momento de ese trauma, eso se hace se va a través de la línea del tiempo, haciendo una retrospectiva con ellos. Por favor, no utilicen la hipnosis. Sin hipnosis, por favor. Porque es que la hipnosis, recuerden que es que las personas con trastorno límite de personalidad son fantásticas. Ellos magnifican todo. Entonces, si se va a hacer la hipnosis, o que allá me van a llevar a un lugar donde me van a hacer una regresión, tampoco les va a servir de mucho.
Es que ellos mismos, ¿qué hace el psicólogo? El psicólogo los lleva a través del tiempo, hasta encontrar el momento en que se le instauró. Eso es tomarse el tiempo, eso no se hace de la noche a la mañana, ni en la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta consulta, no. Es que el inconsciente es como una caja fuerte cuando se abra. Y eso hay que tener paciencia, o sea que sí se puede haciendo esa retrospectiva. Y usted teniendo muy buena disciplina con su psicólogo cada 8 días, ir donde el psicólogo cada 8 días, a hacer las técnicas terapéuticas, porque es necesario hacer técnicas terapéuticas. Que ahora les llaman de tercera generación, como es el mindfulness, claro que sí. Y hay otras técnicas mucho más avanzadas que tienen que ver, que eso lo aprendí, por ejemplo, de maestros japoneses en mi adolescencia, que también ayudan muchísimo a toda la parte de atención plena, a estar alertas. Ok. Bueno, la siguiente inquietud tiene algo de similitud con la que acabamos de decir. ¿Listo? Creo que está contestada con la respuesta de la doctora anteriormente. Por acá dicen: doctora, mi hijo de 12 años no sabe de juego, él todo lo toma muy personal, no pueden los niños decirle algo jugando porque ya está sintiendo y diciendo que le da coraje y que se siente mal y quiere agredir, pero es temeroso. Muy bien. Es muy importante que tu hijo que vaya a un psicólogo y que le haga un diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no es normal. O sea, no hagamos las cosas como, no las naturalicemos. ¿Ya? Es que eso es normal. No, eso no, esa postura de su hijo, esa actitud de su hijo no es normal. Pero yo no puedo decirle si tiene o no tiene trastorno límite de personalidad, porque yo todavía no le estoy haciendo el diagnóstico. Pero llévelo a donde un psicólogo, donde le pueda hacer ese diagnóstico, a ver qué fue lo que le pasó antes de los 12 años. ¿Ya? Por acá también nos dicen: yo identifico ciertos momentos en mi infancia y en mi adolescencia tan fuertes que pudieron ser el motivo. ¿Cómo saber cuál de ellos fue el momento del trauma? Para esto es muy importante, mira, busca un psicoterapeuta. Por favor, no busquen terapeutas, busquen psicoterapeutas. ¿Por qué? Porque la persona que es terapeuta, no, es que yo soy terapéutica holística, es que yo soy terapeuta y yo soy reikista, no, es que yo soy tarotista y soy reikista, no, es que yo soy terapeuta porque hice un curso allí, un curso allá. Por favor, vayan donde un psicólogo terapeuta. Además, con el respeto que me merecen los psiquiatras, pues si el psiquiatra está además psicólogo, vayan donde él. Pero si no tiene nada de psicólogo, o sea, no es psicólogo, busquen su psicólogo. Y recuerden que los psicólogos son como los zapatos, hasta que se acomoden a su pie. Busquen hasta que encuentren ese psicólogo. Te digo a ti, busca tu psicólogo que tenga, por favor, especialista en trastorno límite de personalidad. Y esta misma profesión te va llevando a través de la línea, porque hay mucha, o sea, me estás hablando de adolescencia, después de la adolescencia, y no sé, porque en el momento que se instaura el trauma, vienen muchos episodios similares al primero y que uno confunde, cuando uno no tiene ese entrenamiento, como es la parte del psicólogo, que navega a través del tiempo hasta encontrar el momento de ese trauma. Buenísimo. Por acá nos dice: doctora, ¿2 personas con este diagnóstico pueden llegar a ser padres? Primero que todo, para ser papás, claro que todo el mundo puede ser papás. Todos podemos ser papás y podemos ser papás. Pero otra cosa es la responsabilidad consigo mismo. Es importante que para que sean papás y que tienen este trastorno, por favor, ambos papás
estén permanentemente con psicólogo. Además, es necesario que se apoyen de un psiquiatra con especialidad en el trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque cuando se está en embarazo, biológicamente se alteran ciertos órganos y se alteran nuestras emociones, entonces también es necesario apoyarse. O sea, si deseas en un futuro ser papá, es porque llevas mínimo como un año de ese entrenamiento en saber hacer, o sea, de saber controlar esas emociones y que sean o sea, que puedan ser contención cada uno de ustedes dos para que pues, puedan avanzar en esta relación de pareja y ser papás. Por acá nos dicen, doctora, mi hija desde el embarazo era súper tranquila, tanto que no se movía. Me mandaban a llamarla por su nombre. Me hicieron pruebas, ecos para confirmar actividad fetal por lo pasiva que era. Nació y fue una niña súper tranquila. Hasta los 16 años fue la hija perfecta. Después vino el evento que presume fue la causa del trauma. Bueno, o sea que a los 16 años la niña sufrió un trauma. Bueno, eso es lo que yo entiendo, ¿sí? Entonces, si ya presume que fue a los 16 años donde la niña tuvo un trauma, o no, ya no es la niña, la joven menor de edad, tuvo un trauma, entonces ubícate, que consigue un psicoterapeuta que te pueda ayudar a que ella tenga, porque es necesario que tanto familia como la persona que tiene el trastorno estén en terapia. Ambos deben de estar simultáneamente en terapia. ¿Por qué? Porque créanme, para adquirir el conocimiento, hay que adquirir un conocimiento, hay que adquirir un nuevo lenguaje para estar con el trastorno, con una persona con trastorno límite de personalidad. Créanme que hay que adquirir un nuevo conocimiento, un nuevo lenguaje. Es como cuando uno aprende el lenguaje de las personas que no hablan. Para poder yo estar, si yo amo a esa persona que no puede hablar, o sea, es mudo, entonces yo quiero hablar, yo debo de ir a aprender el lenguaje de esta persona. Exactamente. Las personas con trastorno límite de personalidad tienen un lenguaje que hay que hacer las personas que estamos alrededor de ellos, aprender ese nuevo lenguaje, aprenderlos a leer para no detonarles y estar en el lado de la solución, no en el lado del problema y de estar más y más y más agresivos. Por aquí nos dicen, identifico varias acciones en mi hijo. No sé si quieren realizar alguna pregunta o cuáles serían esas acciones que usted identifica con su hijo y le gustaría compartir con nosotros. Por acá también nos dicen, buenas tardes, doctora. De mí abusó un trabajador de mi papá como a los 6, 7 años. Este señor tenía como 50. Me amenazaba para que no le dijera a mis papás ese día, y después de ese día no me acuerdo de nada. A los 10 años empecé a tomar, a fumar y a ser rebelde, pero sentía que eso no era bueno. Ya de grande fue cuando empecé con los problemas más grandes, a drogarme, a intentar suicidarme, a ser ermitaña y a la vez tener miedo a la soledad. Estoy bajo terapia aparte del TLP, tengo depresión y ansiedad generalizada. Soy médico veterinaria y a veces no sé quién soy, pero he aprendido a tratar de vivir con esos roles y he aprendido mucho de usted y se lo agradezco mucho. Gracias por compartir. Mírame, como tú sabes que fue a los 6 años, cuando puedas, regálale una llamada, te enseño un ejercicio para que te ayudes a que, cuando ella dice no sé quién soy, estamos hablando de la identidad, para que, o sea, puedas empezar a integrar tu identidad, puedas
fortalecer esa identidad, y no sé qué edad tienes en estos momentos, pero tú tienes 6 años todavía, hay que hacer técnicas terapéuticas para llevarte hasta la edad cronológica y avanzar y quitarte, o sea, sanar, más que quitarte, sanar ese dolor emocional, sanar ese vacío emocional, sanar esos miedos, sanar esas rabias o esos malestares que sientes, pero que existen y no sabes cómo abordarlos o cómo sanarlos. Pero regálame una llamada o escribe por el WhatsApp, por favor. Pero me recuerdas quién eres, o le dices a él quién eres y que yo quedé en colaborarte. Ok. Por acá nos responde la persona de hace un momento con la chica de 16 años. No, a los 16 años fue la explosión, me imagino que se detonó. Y dice también que es como usted dice, doctora, asumimos que ese es un carácter, que ellos son diferentes. Nunca pude imaginar que podía haber sufrido algún tipo de abuso. Exacto. Pero lo bueno, la noticia buena es que se puede sanar. O sea, si ellos no van a estar en terapia, estén ustedes en esa terapia con las técnicas terapéuticas. Y les voy a decir por qué. Porque yo tengo mi sistema de creencias, yo tengo una conducta aprendida. Les cuento que para poder leer el lenguaje de esas emociones de ellos, yo necesito hacer unos cambios en mi sistema de creencia y hacer unos cambios en mi conducta, en mis patrones de conducta, para poder abordarlos a ellos y poder que ellos empiecen a hacer esa reconstrucción, o sea, ese empalme entre el momento del trauma y la vida para estar en la edad cronológica. Entonces, apóyense, aprendan, lo pueden hacer, se puede sanar, créanme que se puede sanar. Que hay brotes, sí, pero ya no son los mismos, es que ellos mismos se autocontrolan y pueden sacar su momento de ira, de rabia, de depresión, tristeza, pero ellos mismos salen de ahí. Qué bueno. Por acá nos dicen, tienes razón todo lo que dice. Mi esposo es TLP y cuando tuvimos un problema grave como el que tenían sus padres, él empezó a hablar de lo que vivía de niño y antes no me decía nada, siempre atesoraba sus recuerdos. Qué bueno que ya está haciendo su catarsis con usted, genial. Quiere decir que tiene confianza en ti y puede contar esos momentos que para ellos son momentos como que no se puede decir, momentos que son malos, momentos que nadie lo puede saber. Es muy importante eso, que tenga esa confianza y que haya esa oportunidad de hacer catarsis contigo. Ok, por acá nos dicen, ¿el TLP puede ser heredado? Míreme, no. Bueno, les digo, una cosa es la enfermedad biológica y otra cosa es la enfermedad mental. La enfermedad biológica, vuelvo y les digo, está la esquizofrenia, está la bipolaridad, está algún problema, como por ejemplo el hipocampo muy pequeño, que eso tiene no me acuerdo en estos momentos cómo se llama esa enfermedad biológica, pero es biológica, mientras que los trastornos mentales tienen que ver con la parte psicológica. Una cosa es la parte biológica, otra parte la psicológica. Ahora bien, que es que estoy afectada psicológicamente, claro que sí, y que mi parte biológica, o sea, mi parte neuronal, mi sistema emocional está conectado con todo este entramado en mi cerebro y que me afecta, claro que sí, pero mi entramado emocional hace afectar mi cerebro, hace afectar esos neurotransmisores, hace afectar el hipocampo, hace afectar mi amígdala, ¿cierto? Del cerebro. Pero no hay una enfermedad biológica. Ok. Por acá dicen... aquí está entrando un comentario.
Buenas tardes, doctora María Victoria. Este es un buen tema y apoyando nuestros pasos de nuestra incapacidad emocional y desde Chaparral, Tolima, Colombia, he tratado de encontrar un psicólogo tratante y no he encontrado. Y como la señora de hace un momento, parece que tengo 6 años. En la vida real tengo 45 años y soy economista y se me dificulta tomar decisiones para decidir en mi búsqueda de trabajo, entre paréntesis, temor y pena. Correcto. Entonces, para ello, que es importante que ya como te estás observando, te estás mirando, te estás viendo, busca entonces un psicoterapeuta que tenga sea especialista en el trastorno límite de personalidad para que te ayude a salir rápido, y entre la edad psicológica, que son los 6 años, y entre la edad de 40, ¿y qué? 45 años, lo puedes alinear y salgas de tus miedos, porque eso es real. O sea, uno dice, pero este muchacho tan preparado, esta muchacha tan preparada, pero ¿por qué no hay busca? Por favor, esa es otra observación que les digo yo a ustedes. Si uno hijo ya está, tiene esta maestría, y si no puede, no sabe cómo confrontar estas situaciones sociales, de ir a llevar su hoja de vida, de presentarse ante pruebas psicológicas, por favor, aquí hay algo. Entonces también, ven, te ayudo, dime qué sientes, qué tienes. Vamos a buscar entonces ese psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad para que nos diga qué pasa. Pero por favor, mamás y papás, no para que se culpen. No para que se culpen. Busquemos la solución rápida, pero si nos quedamos en la culpa no hay solución. Entonces, sanemos esa culpa. No, ya estamos aquí. De aquí para adelante vamos a hacer lo que tengamos que hacer para salir adelante con este muchacho o esta muchacha. Entonces te digo a ti, busca una especialista en el trastorno límite de personalidad, un psicólogo, y como ya por lo menos te ves, eso es un avance grandísimo para que salgas adelante, que todavía estás muy joven. Ok, por acá nos dicen, gracias doctora, muchas gracias por sus videos. No es fácil encontrar especialistas. Yo años me he tratado con diferentes corrientes psicológicas y como usted ha aprendido a conocerme y a estudiarme. Ah, qué bien. Gracias, vean, gracias por participar en estos Facebook Live, gracias por escribirme, porque es a través de ustedes que podemos avanzar y ayudar a otros con sus preguntas, con sus experiencias, con sus dolores emocionales, que podemos ayudar a otras personas que tienen este trastorno y las personas que conviven con las personas con este trastorno. Es que nos podemos ayudar y podemos salir adelante. Claro que sí se puede. Bueno, la última pregunta que nos entra por el WhatsApp nos dice, tengo mi hija con TLP y del grupo familiar yo soy su punto de agresividad constante. ¿Por qué será? Porque ella te culpa. O sea, no sé qué trauma tiene tu hija, Uh-huh. pero quiere decir que ese trauma te culpa a ti. Ojo, pero no para que lo hagas efectivo, listo, no para que te digas, uy, trauma, yo le causé, nadie, no, por favor, no. Sino que ella, en medio de del trauma que ella sufrió, ella te culpa y siempre va a estar en agresión contigo. Por eso les digo, aprendan ese nuevo lenguaje. O sea, yo no sé si decirles, vamos a sacar un video, un Facebook Live que se me está en este momento se me viene a mi cabeza, es el nuevo lenguaje para saber convivir con las personas con trastorno límite de personalidad. O sea, aprendan ese nuevo lenguaje, apropiense de ese nuevo lenguaje, porque yo sé que ustedes apropiándose de este lenguaje, ustedes van a poder ayudarlos. Pero esto no quiere decir que a mí no me saque la ira, a mí no me saque la rabia. Hay momentos en que sí, yo como mamá lo hago, pero también entro en contexto, también le pongo límites, también porque es que es eso. En la medida en que ustedes sepan, aprendan a colocar, a poner límites, ahí ustedes están haciendo contención emocional, están haciendo la contención emocional. La contención emocional son los límites. Pero ¿cómo hacerlos? Claro, aprendan.
pero aprendan este nuevo lenguaje, porque es un nuevo lenguaje. Bueno, listo. Ok, ya me dice que ya estoy, ya llamo, está la próxima paciente. Entonces, les agradezco muchísimo que ustedes participen en el Facebook Live, porque nos ayudan a todos a avanzar, a creer en nosotros mismos, a creer que sí se puede sanar, a respetar las personas que tienen este trastorno, a respetarnos nosotros y no igualarnos con ellos. Entonces, les agradezco muchísimo la participación. Gracias. Nos vemos en un próximo Facebook Live con un nuevo tema. Muchísimos éxitos.